Introducción. Quiero hacerte una pregunta antes de comenzar. ¿Sabías que Jesús aparece mencionado en el Corán, el libro sagrado del Islam, más de 90 veces? ¿Que tiene un capítulo entero dedicado a su madre María? ¿Que los musulmanes creen también en sus milagros, en su nacimiento virginal, y que esperan su regreso al final de los tiempos? Pero al mismo tiempo, hay diferencias tan profundas entre lo que dice la Biblia y lo que dice el Corán sobre Jesús, que estas dos tradiciones llevan siglos en mundos completamente distintos. Hoy vamos a recorrer ese territorio juntos, sin miedo, sin prejuicios y con mucho respeto, porque entender al otro no nos hace más débiles en nuestra fe, nos hace más sabios. Bienvenido a Jesús con todos. Parte 1. Contexto. ¿Quién es Mahoma y de dónde viene el Islam? Para entender las diferencias, primero necesitamos saber de dónde viene el Islam y cómo llegó el Corán al mundo. El Islam nació en el siglo VII después de Cristo, unos 600 años después de Jesús, en la península arábiga. Su profeta fundador fue Mahoma, nacido alrededor del año 570 después de Cristo en la ciudad de la Meca, en lo que hoy es Arabia Saudita. Mahoma no se consideró a sí mismo el fundador de una nueva religión. Al contrario, él decía que venía a restaurar la fe original de Abraham, de Moisés, de Jesús, la misma fe que, según él, había sido distorsionada por los hombres con el paso del tiempo. Para los musulmanes, el Corán no fue escrito por Mahoma. Fue revelado a Mahoma por el ángel Gabriel durante un periodo de aproximadamente 23 años. Mahoma recitaba esas palabras, sus compañeros las memorizaban y las escribían, y después de su muerte fueron compiladas en un solo libro, el Corán. Para el Islam, el Corán es literalmente la palabra de Dios, palabra por palabra, sin modificaciones humanas. Por eso tiene tanto peso lo que dice sobre Jesús. Y lo que dice es, al mismo tiempo, sorprendente y profundamente diferente de lo que leemos en la Biblia. Vamos a verlo. Parte 2. Lo que tienen en común. Antes de hablar de diferencias, necesitamos hablar de lo que une. Y esto sorprende a mucha gente. El nacimiento virginal. La Biblia, en el Evangelio de Lucas capítulo 1, versículos 30 al 35, dice: El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ahora escucha lo que dice el Corán, en la Sura 19, llamada precisamente Mariam, es decir, María, versículos 19 al 21. Dijo el ángel: Soy el mensajero de tu Señor para darte un hijo puro. Ella dijo: ¿Cómo tendré un hijo si ningún hombre me ha tocado? Dijo él: Así será. Tu Señor ha dicho: Es fácil para mí. Lo haremos una señal para los hombres y una misericordia de nuestra parte. Dos libros, dos tradiciones, una misma historia. Jesús nació de una virgen por un milagro directo de Dios. Esto no es opinión, es lo que ambos textos dicen, con pocas décadas de diferencia en su escritura. Los milagros. La Biblia narra que Jesús sanó leprosos, devolvió la vista a los ciegos, resucitó muertos. El Corán, en la Sura 3, versículo 49, pone estas palabras en boca del propio Jesús: He venido a vosotros con una señal de vuestro Señor. Crearé para vosotros algo con forma de ave a partir del barro, soplaré sobre él y se convertirá en ave con permiso de Dios. Sanaré al ciego y al leproso y resucitaré a los muertos con permiso de Dios. El Corán no niega los milagros de Jesús, los confirma y añade uno que no está en la Biblia: los pájaros de barro, del que hablaremos más adelante. El título de Mesías. Este es uno de los títulos más sagrados en toda la historia religiosa. El Mesías, en árabe al-Masih. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan 1:41, Andrés le dice a su hermano Pedro: Hemos encontrado al Mesías. En el Corán, en la Sura 4, versículo 171, se dice: El Mesías Jesús, hijo de María, fue un mensajero de Dios. Ambos libros llaman a Jesús el Mesías. Aunque interpretan ese título de formas muy distintas, los dos lo usan. Su regreso al final de los tiempos.
Esta es quizás la coincidencia que menos gente conoce. Los cristianos esperamos el regreso de Jesucristo en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Lo declaramos en el credo. Los musulmanes también creen que Jesús regresará al final de los tiempos. En los hadices, las tradiciones del profeta Mahoma, se dice que Jesús descenderá a Damasco, romperá la cruz y establecerá la justicia en la tierra antes del día del juicio. Dos religiones. Un mismo Jesús que volverá. Parte 3. Las 7 grandes diferencias. Ahora sí, las diferencias. Y son fundamentales. Diferencia 1. Su naturaleza. ¿Es Dios o es profeta? Esta es la diferencia más importante de todas. La Biblia enseña que Jesús es el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre. En el Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 1 y 14, leemos: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y en Juan 10 y 30, el mismo Jesús dice: Yo y el Padre somos uno. Para el cristiano, Jesús no es un simple mensajero, es Emmanuel, Dios con nosotros. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Para el Islam, esta idea es inaceptable, y el Corán lo dice directamente. En la Sura 5, versículo 72 dice: Ciertamente ha negado a Dios quien dice: Dios es el Mesías, hijo de María. Para los musulmanes, Aya, que es el nombre árabe del mismo Dios de Abraham, es absolutamente único, sin partes, sin personas, sin hijo. Jesús es el más grande de los profetas antes de Mahoma, el más cercano a Dios, el más puro, pero sigue siendo un ser humano. Diferencia 2. La cruz. ¿Murió Jesús o no? Si la diferencia anterior es la más fundamental en términos teológicos, esta es la más dramática en términos históricos. Para el cristianismo, la muerte de Jesús en la cruz no es un detalle, es el corazón de toda la fe. Como dice Pablo en 1 Corintios 1 y 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y en 1 Corintios 3 y 17, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Sin la cruz no hay salvación. Sin la resurrección no hay esperanza. La cruz es todo. El Corán niega esto. En la Sura 4, versículo 157 dice: Y por su dicho, hemos matado al Mesías Jesús, hijo de María, el mensajero de Dios. Sin embargo, no lo mataron ni lo crucificaron, sino que les pareció así. Según el Islam, Dios no permitiría que su profeta más cercano muriera de esa manera. Lo que sucedió fue que otro fue crucificado en lugar de Jesús, ya sea porque Dios hizo que alguien tomara su apariencia, o por algún otro misterio. Y Dios elevó a Jesús al cielo en cuerpo y alma, vivo. Para el cristiano, esta diferencia es la más difícil de escuchar. Para el musulmán, honrar a Jesús significa precisamente creer que Dios lo protegió de esa muerte. Diferencia 3. La Trinidad. ¿Uno en tres o solo uno? La doctrina de la Santísima Trinidad enseña que hay un solo Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son 3 dioses, son un solo Dios en 3 relaciones perfectas y eternas. El Islam rechaza esto de manera absoluta. Para el Corán, la Trinidad es una forma de politeísmo, de adorar a más de un Dios. En la Sura 4, versículo 171, el Corán advierte: Gente de la Escritura, no os excedáis en vuestra religión, ni digáis de Dios más que la verdad. El Mesías Jesús, hijo de María, fue un mensajero de Dios. No digáis. 3. Desistid, que es mejor para vosotros. Dios es un Dios único. Y en la Sura 5, versículo 116, el Corán describe una escena del día del juicio donde Dios le pregunta a Jesús: ¿Eres tú quien dijo a los hombres: tomadnos a mí y a mi madre como dioses en lugar de Dios? Y Jesús responde: glorificado seas. No me corresponde decir lo que no tengo derecho a decir. Para el Islam, el propio Jesús negaría en el día del juicio haber dicho ser Dios. Diferencia 4. La infancia. Lo que el Corán cuenta que la Biblia no menciona. La Biblia dedica muy pocas palabras a la infancia de Jesús. El Evangelio de Lucas tiene una sola escena de su niñez, cuando a los 12 años se queda en el templo de Jerusalén y sus padres lo encuentran conversando con los maestros de la ley. El Corán, en cambio, tiene 2 relatos de la infancia que no están en la Biblia. El primero es que Jesús habló siendo un recién nacido. Cuando María volvió con el bebé a su pueblo y la acusaron de haber tenido un hijo sin estar casada, el bebé Jesús habló desde su cuna para defenderla. En la Sura 19, versículos 29 al 33, el bebé dice: Yo soy el siervo de Dios.
Me ha dado la escritura, me ha hecho profeta, me ha hecho bendito donde quiera que esté, y me ha encomendado la oración y el ayuno mientras viva. El segundo es el milagro de los pájaros de barro, al que le voy a dedicar un momento especial más adelante. Diferencia 5. El mensaje, salvación o guía. Para el cristiano, Jesús no vino principalmente a enseñar, vino a salvar. Su mensaje es el Evangelio de la Gracia. Que Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así lo dice Juan 3 y 16, uno de los versículos más conocidos de toda la Biblia. Para el musulmán, Jesús fue un profeta como los demás, Moisés, Abraham, Noé, que trajo un libro de Dios llamado el Injil, que significa Evangelio, con leyes y guía para los seres humanos. En la Sura 5, versículo 46, el Corán dice: le enviamos a Jesús, hijo de María, para confirmar lo que había antes de él en la Torá. Le dimos el Evangelio, que contiene guía y luz. Para el Islam, Jesús es parte de una cadena de profetas que culmina con Mahoma. Para el cristiano, Jesús no es uno más en una cadena. Es el fin de la cadena, el cumplimiento de todo. Diferencia 6. El pecado, deuda que pagar o responsabilidad personal. El cristianismo enseña la doctrina del pecado original. Desde Adán y Eva, toda la humanidad nace con una naturaleza caída, con una deuda que no puede pagar sola. Y Jesús vino precisamente a pagar esa deuda, con su muerte en la cruz, como dice Isaías 53. 6. En una profecía que los cristianos aplicamos a Cristo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, pero Dios cargó en el pecado de todos nosotros. El Islam no tiene doctrina de pecado original. Para el Corán, cada ser humano nace puro, con lo que se llama la fitra, la naturaleza original limpia. Adán pecó, sí, pero ese pecado fue de Adán. Cada persona es responsable únicamente de sus propios actos. Por eso, en el Islam no tiene sentido la idea de que alguien muera para pagar los pecados de otros. La justicia de Dios, según el Islam, significa que cada quien responde por lo suyo. Diferencia 7. La relación con Dios, el camino o el siervo. En el Evangelio de Juan 14. 6. Jesús dice una de las frases más audaces de toda la Biblia: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Para el cristiano, esta frase lo dice todo. Jesús nos señala el camino, Él es el camino. Es la puerta, el mediador, el acceso directo al Padre. Para el Islam, esta afirmación sería exactamente lo que no debe decir un profeta. En la Sura 19, versículo 30, el bebé Jesús dice: yo soy el siervo de Dios. Y el Corán usa la palabra abd, que en árabe significa siervo, esclavo de Dios, como el más alto honor que puede recibir un ser humano. Para el Islam, llamar a alguien siervo de Dios es el mayor elogio posible. Para el cristiano, Jesús es el Señor, no el siervo. Parte 4. El dato fascinante, los pájaros de barro. Quiero detenerme aquí en algo que muchos de ustedes, especialmente los que estudian los evangelios apócrifos, van a reconocer de inmediato. El Corán narra que el niño Jesús tomó barro, moldeó pájaros con sus propias manos, sopló sobre ellos, y los pájaros cobraron vida y salieron volando. Este milagro no está en la Biblia canónica, en ninguno de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas ni Juan, pero se aparece en un texto muy antiguo llamado el Evangelio de la Infancia de Tomás, escrito probablemente en el siglo II después de Cristo. En ese texto apócrifo, el niño Jesús hace 12 pájaros de barro durante el día de reposo. Un vecino lo acusa ante José de romper el sábado, y entonces Jesús les da vida y vuelan. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que en los primeros siglos del cristianismo circulaban muchas más historias sobre Jesús de las que quedaron en la Biblia. Algunas de esas historias llegaron a Arabia en el siglo VII, fueron conocidas por Mahoma o sus contemporáneos y entraron en el Corán. Los historiadores no se ponen de acuerdo en cómo exactamente ocurrió esto, si Mahoma conoció directamente esos textos, si escuchó esas historias de comunidades cristianas que vivían en Arabia o si fue parte de la revelación divina que el Islam afirma. Pero el hecho es que esa historia está ahí, en el Corán, capítulo 3, versículo 49. Y es un recordatorio poderoso de que Jesús fue una figura tan grande que ningún libro, ni siquiera la Biblia, fue suficiente para que toda la humanidad dejara de hablar de él. Parte 5. Reflexión final cristiana. Llegamos al final de este recorrido y quiero ser honesto contigo. He tratado de presentar el punto de vista islámico con el mismo respeto con el que tú y yo leemos la Biblia, porque creo que entender no es lo mismo que estar de acuerdo. Y creo que conocer la fe del otro nos hace mejores creyentes, no peores.
Pero también quiero decirte, con toda claridad, desde donde estoy parado. Para mí, Jesús no es uno más entre los profetas. No es una figura histórica admirable. No es un maestro de moral ni un mensajero de Dios entre otros mensajeros. Para mí, Jesús es exactamente lo que él mismo dijo ser: el Hijo de Dios, el camino, la verdad y la vida. El que murió en una cruz no porque alguien lo confundió con otro, sino porque lo eligió por amor a nosotros. El que resucitó al tercer día, no como símbolo, sino en cuerpo real, en historia real. Y esa diferencia, que Jesús murió y resucitó, lo cambia todo. Porque si Jesús resucitó, entonces lo que él dijo sobre sí mismo es verdad. Porque si Jesús resucitó, entonces hay esperanza más allá de la muerte. Porque si Jesús resucitó, entonces el pecado ya tiene respuesta, el dolor ya tiene sentido y el futuro ya tiene nombre. Puedo respetar profundamente al hermano musulmán que honra a Jesús como al más grande de los profetas, pero no puedo decir que es lo mismo. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Juan 11:25. Eso no es lo que dice un profeta. Eso es lo que dice alguien que es más que un profeta. Y esa es la apuesta de toda mi vida. Cierre. Llamado a la audiencia. Si llegaste hasta aquí, gracias. De verdad, este tipo de contenido requiere valentía para mirarlo de frente, sin miedo y sin odio. Y tú lo hiciste. Si este video te hizo pensar, compártelo. Porque hay muchísima gente que vive con preguntas sobre estas dos tradiciones y no sabe dónde buscarlas respondidas con respeto. Déjame en los comentarios, ¿qué fue lo que más te sorprendió? ¿El nacimiento virginal en el Corán? ¿Los pájaros de barro? ¿La negación de la crucifixión? Me encantaría leer tu reflexión. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga. Y sí, como siempre en este canal, Jesús con todos.